Music. Tras un intercambio de fuego, se hizo con el cuerpo del terrorista en la localidad de Abbottabad, al norte del país. La fuerza de asalto estuvo en tierra menos de 40 minutos y la operación estuvo supervisada en tiempo real por el director de la CIA, Leon Panetta, y otros altos cargos de los servicios de inteligencia desde una sala de conferencias en la sede de la CIA, en Langley, Virginia. Según los responsables de la operación, en la misma murieron 5 personas, incluido Bin Laden, 4 hombres y una mujer. Se confirmó que esa mujer era su esposa, según fuentes de la administración norteamericana. El diario The Washington Post indicó que durante el ataque se perdió un helicóptero estadounidense debido a un fallo mecánico. El helicóptero fue destruido por la tripulación, aseguró un oficial estadounidense. El propio Obama aseguró que ningún militar estadounidense falleció ni resultó herido. Fuentes del Congreso informadas por la Casa Blanca y citadas por los medios estadounidenses indicaron que Bin Laden murió de un disparo en la cabeza, concretamente en el ojo izquierdo, mientras se resistía con armas a su captura. 17 horas después, se informó de que las autoridades estadounidenses no tenían intención de capturar vivo a Bin Laden, según manifestaron a las agencias de prensa miembros de la Seguridad Nacional de Estados Unidos. 18 En un primer momento, fuentes oficiales estadounidenses informaron de que Bin Laden habría utilizado a su esposa como escudo humano en el momento de ser abatido, y por eso ella también habría muerto. 19 El presidente Barack Obama informando sobre la operación que concluyó con la muerte de Osama Bin Laden. Sin embargo, según informaciones posteriores también facilitadas por la administración estadounidense, Bin Laden no estaba armado al ser abatido ni tampoco usó a una mujer como escudo humano. 20 Pero sí estaba la mujer que intentó protegerlo, la cual disparó a los comandos estadounidenses y por eso fue herida en una pierna, pero no resultó muerta como se informó al principio. 21 Según el artículo 8.2b del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que no ha sido ratificado por Estados Unidos, es un crimen de guerra, causar la muerte o lesiones a un enemigo que haya depuesto las armas o que, al no tener medios para defenderse, se haya rendido a discreción. 22 El recinto en el que fue localizado Bin Laden se encontraba en un enclave turístico a poco más de una hora en coche de Islamabad. El asalto al complejo, de 3 plantas, se realizó con helicópteros. El edificio en cuestión era 8 veces más grande que las casas cercanas, tenía muros de entre 3,6 y 5,5 metros de altura coronados por alambre de espino. La vivienda contaba con muros internos y 2 puertas de seguridad que restringían el acceso. Pocas de las ventanas daban para el exterior y la terraza contaba con un muro de 2,1 metros de alto. La propiedad estaba valorada en aproximadamente $1 millón, pero no disponía de teléfono ni servicio de Internet. Dentro vivían 3 familias, incluido Bin Laden. En la operación antiterrorista, murieron con él un hijo mayor de edad, una mujer no identificada y 2 hombres, identificados como un mensajero de Al-Qaeda, uno de los pocos en los que confiaba Bin Laden, el que le mantenía en contacto con el exterior, y su hermano. Polémicas. Las confusas informaciones reveladas pusieron en evidencia importantes contradicciones sobre la versión oficial de la operación emoticono cara triste 23. Entre esas contradicciones la más relevante es el motivo por el que no se pudo arrestar vivo a Bin Laden si, como afirma la administración estadounidense, esa opción no estaba descartada de antemano, teniendo en cuenta que por su edad y estado de salud, así como el hecho de encontrarse desarmado, los comandos pudieron detenerle y trasladarle al helicóptero. Además, trascendió que en el momento de ser sorprendido, la resistencia de sus guardaespaldas ya había sido vencida, disponiéndose de tiempo suficiente para su evacuación, citando como prueba el hecho de que tuvieron tiempo para llevarse mucho material incautado en la casa. También se citó la contradicción de las primeras informaciones de que Bin Laden había utilizado como escudo humano a la mujer que estaba con él, para después desmentirlo.
Las últimas informaciones revelaron que la mujer no estaba armada como también se dijo, y que simplemente se arrojó contra los soldados para proteger al terrorista, y por eso fue herida. 24-25. Además, Estados Unidos admitió que en la operación no solo participaron militares de la Navy SEAL sino también miembros de los escuadrones paramilitares de la CIA, aunque sin aclarar su papel en el operativo. También se plantearon dudas sobre si el helicóptero accidentado fue abatido por disparos de los terroristas o si realmente sufrió una avería mecánica que obligó a un aterrizaje de emergencia y su posterior destrucción por los comandos. Otras controversias aluden a la afirmación del gobierno de Pakistán de que, desconocedor de la operación por no haber sido notificado por Estados Unidos de la misma, ordenó un ataque de cazas de su fuerza aérea a las fuerzas atacantes sin saber que se trataba de fuerzas estadounidenses, pero que los aviones llegaron tarde. Sin embargo, los analistas cuestionan que los aviones de combate pakistaníes no pudieron tardar más de 45 minutos en llegar al emplazamiento de la caza, y además no se explica por qué los pakistaníes no enviaron tropas de tierra desde la cercana academia militar. Minutos después del anuncio de su muerte, multitudes de personas se reunieron espontáneamente en lugares como la Casa Blanca, Times Square, el Pentágono y la Zona Cero para celebrar la noticia, vitoreando el cántico USA, a modo de celebración. Reacciones internacionales. Alemania. El ministro alemán de Relaciones Exteriores, el liberal Guido Westerwelle, se sumó a quienes han felicitado a Estados Unidos por el éxito de la operación. El hecho de que se haya acabado con las maniobras sangrientas de ese terrorista es una buena noticia para todos los hombres que defienden la paz y la libertad en el mundo, dijo Westerwelle en una primera reacción de Alemania. Santa Sede. El portavoz de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, indicó que la muerte de Osama Bin Laden no sea ocasión para un crecimiento ulterior del odio, sino de la paz. Bin Laden ha tenido la gravísima responsabilidad de difundir división y odio entre los pueblos, causando la muerte de innumerables personas y de instrumentalizar las religiones con este fin. Ante la muerte de un hombre, un cristiano no se alegra nunca, aunque sí debe reflexionar sobre las responsabilidades de cada uno ante Dios y ante los hombres. 33. México. El presidente de México, Felipe Calderón, afirmó que la muerte del líder terrorista Osama Bin Laden es un hecho de gran trascendencia en los esfuerzos para liberar al mundo del flagelo del terrorismo, que amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Perú. El presidente del Perú, Alan García, atribuyó la muerte de Osama Bin Laden como el primer milagro del entonces beato Papa Juan Pablo II, 34, 35, 36, 37. Bandera de Argentina. Argentina. La Cancillería de Argentina, dirigida por Héctor Timerman, emitió un comunicado manifestando su profundo rechazo a quienes utilizan la política o la religión para cometer acciones criminales, considerando las acciones de Bin Laden, repudiadas por toda persona y país que cree profunda y sinceramente en la dignidad de la condición humana. 38. Críticas. La operación no estuvo exenta de críticas. Numerosas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, denunciaron la ilegalidad de la operación y las implicaciones éticas que ésta acarreaba, como el haber asesinado a Osama Bin Laden en vez de haberle capturado con vida aun cuando éste estaba desarmado. 39. El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados de España, Gaspar Llamazares, cargó contra la operación asegurando que se trataba de un acto de terrorismo de Estado. Llamazares dijo que Estados Unidos había cometido una ejecución extrajudicial que quedaba fuera del derecho internacional. Y que el fin no justifica los medios. 40. El entonces magistrado español Baltasar Garzón dijo que su muerte no está justificada desde el punto de vista del derecho internacional. Garzón puso como ejemplo los GAL. Si esto hubiera sucedido en España, se habría abierto procedimiento a quien hubiera dado la orden y exigido responsabilidades, polémicas.
Las confusas informaciones reveladas pusieron en evidencia importantes contradicciones sobre la versión oficial de la Operación Emoticono Cara Triste 23. Entre esas contradicciones la más relevante es el motivo por el que no se pudo arrestar vivo a Bin Laden si, como afirma la administración estadounidense, esa opción no estaba descartada de antemano, teniendo en cuenta que por su edad y estado de salud, así como el hecho de encontrarse desarmado, los comandos pudieron detenerle y trasladarle al helicóptero. Además, trascendió que en el momento de ser sorprendido, la resistencia de sus guardaespaldas ya había sido vencida, disponiéndose de tiempo suficiente para su evacuación, citando como prueba el hecho de que tuvieron tiempo para llevarse mucho material incautado en la casa. También se citó la contradicción de las primeras informaciones de que Bin Laden había utilizado como escudo humano a la mujer que estaba con él, para después desmentirlo. Las últimas informaciones